Ay, Bueno, ya estamos en la hora, hermano Ernest. Estamos, exactamente, hermanito, estamos terminando de abrir el Facebook en vivo Muy bien. y por ahí está. Muy bien, hermano. Ya estamos. Ok, Muy bien. Listo. Bueno, adelante, hermano. perfecto. Bueno, nuevamente buenas tardes. Dios les cuide a todos y les bendiga. Gracias por acompañarnos. Vamos a comenzar con el estudio de la palabra. Pues hoy vamos a estudiar la parábola del padre de familia. Vamos a pedirle a nuestro hermano David si nos puede ayudar con la primera oración. Hermano David, por favor. sí, hermano, ¿se escucha? Perfecto. Vamos a orar. Padre nuestro, Padre bueno, te damos gracias, Señor, por tu paciencia, por tu misericordia, por tu clemencia, Señor. Tú eres un Dios muy, muy misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Así es, mi buen Tú Señor. eres nuestro Dios. Eres nuestro Dios, eres Dios de todos, Señor, pero no todos te han obedecido. Queremos hacer nuestra labor de anunciar el Evangelio a quienes están a nuestros alrededores. Y por eso en esta hora, Señor, nos reunimos alrededor de tu palabra por medio de esta plataforma y por Facebook. Bendice a cada uno de los que estamos reunidos, Señor, en esta plataforma para poder escuchar, Señor, los sabios consejos que tiene tu palabra para nosotros. Bendice a nuestro hermano Mario y a cada uno de nosotros, hermanos y hermanas que estamos, Señor, en esta plataforma. Dale palabras sabias a él, a nosotros oídos espirituales, para que lo que aprendamos, Señor, de ti cada día y cada vez que se nos enseña de tu palabra o la leemos, aprenderla, Señor, para ponerla en práctica. Perdona nuestras faltas, nuestros errores, nuestros pecados, Señor, y ayúdanos a mirar las cosas del cielo, de donde algún día vendrá tu amado Hijo a buscarnos, Señor. En misericordia de los enfermos, ayuda a nuestros hermanos y hermanas que claman por salud o por familiares, Señor. Hay muchos hermanos que cargan dolencias y enfermedades por diferentes motivos. Ten misericordia de ellos conforme a tu voluntad. Y gracias, Señor, por ser nuestro Dios. Un Dios vivo, atento a todo, que tiene, Señor, el poder de todo el universo, del universo visible e invisible. Y agradecemos, Señor, que nos has dado un Salvador, tu Hijo amado. Agradecemos tu bendita y santa palabra. Agradecemos que nos has provisto tu Santo Espíritu que nos ayuda a entender tus cosas. Bendícenos a todos y ayuda a nuestro hermano Mario para que exponga su palabra, Señor. Tu palabra. En el nombre de Cristo elevamos esta oración y te damos gracias. Amén. 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 Muchas gracias, hermano David. Vamos a dar aquí entrada. Ok, perfecto. Hoy, bueno, vamos a estudiar la parábola del padre de familia. Eh, Voy a compartir pantalla. Allí está, pues. Eh, Esta parábola es muy corta y está justamente en Mateo 24. ¿Ok? Igual que la que sigue, que también es corta, el siervo eh, fiel y prudente, y también está otra que es la misma, el mismo tónico, que es el siervo infiel, pues. Son parábolas muy cortas, pero que tienen una gran enseñanza. Eh, y bueno, la complicación tal vez que tiene estas parábolas es que está justamente en Mateo 24, un capítulo que es interpretado de diferentes maneras por
mundo religioso, y dentro de la iglesia del Señor no es diferente. ¿Ok? No es el propósito mío tratar de profundizar en Mateo 24 como tal. Sin embargo, para poder explicar estas parábolas, pues doy unos pequeños tips de por qué considero que Mateo 24 tiene una doble aplicación, pues. Y a diferencia, pues, de hermanos que piensan que Mateo 24 tiene que ver con la destrucción de Jerusalén solamente, pues. Como también el mundo religioso, sabemos que piensan que Mateo 24 tiene que ver con la destrucción del mundo, el final de los tiempos. Entonces, Mateo 24 ha sido interpretado de diferentes maneras. Existen dos posiciones o polos totalmente opuestos, pues. Aquellos que creen que tiene que ver con el fin del mundo y la segunda venida de Jesús, y del otro extremo, los que creen que tiene que ver solo con la destrucción de Jerusalén, pues. Entonces, en esto, unos, pues, los que piensan que tiene que ver con la destrucción de Jerusalén solamente, entonces no solamente Mateo 24, sino Mateo 25, también lo aplican a la destrucción de Jerusalén. Pues. Las tres parábolas que hay allí, el juicio de las naciones, la parábola de los talentos y las 10 vírgenes. Y está en la otra parte que piensan que tiene que ver con el fin del mundo. Y en eso están más bien los grupos religiosos, no en la iglesia del Señor como tal, que se cree o que yo haya escuchado que Mateo 24 tiene que ver con el fin del mundo. No lo he escuchado, pero es posible que alguno que otro tenga esa idea, pues. Entonces, estas dos posiciones son opuestas totalmente, y esto hace que pues cuando se habla de Mateo 24, algunos cuando hacen comentarios dentro de los estudios de Mateo 24, a veces los hermanos arrugan la cara, otros vienen y dicen otra cosa porque han sido, digamos, enseñados todos de una manera, pues, y han creído y han aceptado lo que han aprendido de comentarios de otros hermanos, porque una de las cosas que pasa en la iglesia del Señor es que muchos no profundizan en analizar la palabra, sino que toman comentarios de otros hermanos y sencillamente lo que hacen es repetirlo. No debería ser, hermanos. Nosotros tenemos que evaluar si un comentario de un hermano, por más fiel que sea, es correcto o no es correcto. Todos los comentarios, todos los estudios de cada quien, pues, incluyendo los de uno mismo, tienen que ser analizados a la luz de la Biblia. Y eso evitaría que muchas veces caigamos en repetir lo que otros dicen sin meditar si está bien o no está bien. Entonces, la semana pasada hablé de que una práctica en la narrativa del Antiguo Testamento, y claro, inspirado por el Espíritu Santo, eran las profecías que tendrían como un cumplimiento en el pueblo de Israel físico, un cumplimiento que tendría en unos cientos de años, a veces décadas después, ¿ok? Pero en algunas partes, cuando está narrando de las profecías sobre el Israel físico, de un momento a otro pasa a profetizar sobre eventos que tienen que ver con el Mesías, con el tiempo de la gracia y inclusive con el tiempo del fin, pues. Entonces, a veces notamos eso, sobre todo en el libro de Isaías y otros profetas importantes del Antiguo Testamento. Entonces, en mi concepto, pues el hecho de que Mateo 24 esté haciendo referencia a dos eventos diferentes, para mí no es ninguna complicación, porque eso lo podemos ver, por ejemplo, en el libro de Isaías, cómo Dios habla de el siervo Israel y va hablando del siervo Israel, de su pueblo Israel, y de repente en la narrativa empieza a hablar del siervo que va a sufrir, pues el siervo menospreciado, que por ejemplo está en Isaías 53 y al final de Isaías 52. Entonces, no es de extrañar, pues, que en Mateo 24 ocurra esto, pues. Hay otras razones que las voy a comentar, pero no las voy a profundizar porque no es el propósito de este estudio profundizar en eso, pues. Los discípulos le habían hablado a Jesús sobre el templo,
¿Ok? Este es el contexto de Mateo 24. Su belleza, lo impresionante de sus rocas. Josefo relata que había rocas talladas de 12 metros de largo por 5.5 metros de alto y 3,5 de ancho. La belleza del templo de cerca y a la distancia era realmente impresionante, pues. ¿Ok? Este, eh, en el caso de Mateo 24, pues inicia hablando de precisamente de lo que ellos le están mostrando a Jesucristo. Y eran los templos, la hermosura del templo, la belleza, las enormes rocas que habían sido talladas, que se veía, el templo era hermoso porque Herodes había hecho un trabajo impresionante con ese templo, pues. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros vamos analizando esto, pues entonces nos damos cuenta que sí, efectivamente el contexto cuando comienza Mateo 24 tiene que ver con la destrucción del templo y de Jerusalén. La parábola de la higuera que estudiamos la semana pasada tenía que ver con las señales que da la higuera, pues. Entonces, implica que la destrucción de Jerusalén tendría señales que podrían ser vistas por los discípulos con anticipación, pues, ¿ok? Y eso fue, por eso usó Jesucristo la parábola de la higuera, que la higuera también da señales del cambio de las estaciones, del cambio del tiempo, pues, atmosférico. Y cuando va narrando la historia, pues de ahí en adelante llega un momento en que la narrativa cambia. La otra cosa es que los discípulos le hicieron 3 preguntas a Jesucristo. Entonces vamos a seguir hablando de eso. Para los judíos el centro político y religioso era Jerusalén y el templo era visto con orgullo porque era el centro y representaba la religión judía, pues. En Mateo 24, del 2 al 3 dice, respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Es la primera pregunta. La segunda, ¿y qué señal habrá de tu venida? Y la tercera es, ¿y del fin de los siglos? O el fin del siglo, perdón. ¿Ok? Esto solamente aparece, estas 3 preguntas aparecen en Mateo 24, del 2 al 3. En los otros evangelios aparece solamente la primera parte de la pregunta que están haciendo, las preguntas que están haciendo los discípulos. En Marcos 13, del 1 al 2, dice, saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, maestro, mira qué piedra y qué edificio. Jesús respondió, les dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, hasta el versículo 34, Jesús está respondiendo sobre la destrucción del templo. ¿Ok? Para algunos, en el versículo 29 de Mateo, empieza a hablar del fin de los tiempos. Para otros, empieza a hablar en el versículo 36. Realmente, en el versículo 35 es donde pareciera que hay un cambio o un versículo que une lo que viene narrando a través de Mateo 24. Entonces, recordemos que Jesús habló de que habría muchas señales que les permitiría a sus discípulos estar preparados y escapar de la destrucción de Jerusalén, pues. Entonces, Mateo 24:3 dice, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces ellos hicieron 3 preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Okay? Esta es la pregunta que responde hasta el versículo 34 de Mateo. ¿Cuándo serán estas cosas que él acaba de anunciarle? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿De dónde sacaron ellos la idea de que Cristo iba a venir? ¿Ok? Y aquí es donde empieza la disyuntiva. Algunos hermanos muy preparados han desarrollado buenos estudios, sin embargo, ellos argumentan que los discípulos no sabían que Cristo iba a regresar, que en ninguna parte de toda la narrativa, antes de que se hablara de Mateo 24, Cristo les había anunciado que vendría, pues.
Pero sin embargo, qué extraño, qué casualidad que les está haciendo la pregunta de cuál sería su venida. Pues entonces sí les había hablado de su venida, porque la misma pregunta da testimonio de eso. Segundo, la tercera, ¿y qué señal habrá del fin del siglo? Entonces, son tres preguntas y cuando llegamos a Mateo 35, 24-35, aquí parece que es la transición de las profecías de destrucción de Jerusalén hacia el fin del tiempo. Entonces dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. A partir de Mateo 24-36, Jesús da respuesta a la segunda y tercera pregunta de sus discípulos. ¿Ok? Ahora, ¿por qué considero que a partir de este verso 26, hay muchos hermanos que también piensan lo mismo? Jesús habla de su segunda venida y el fin de los tiempos. La otra posición es que todos piensan que todo Mateo 24 tiene que ver con la destrucción de Jerusalén. Pero en las mismas preguntas, en las mismas respuestas que da Jesucristo, nos hace ver que no está hablando de la destrucción de Jerusalén ya. ¿Ok? Entonces, los discípulos hicieron dos preguntas muy específicas relacionadas con su venida, con la venida de Cristo y el fin del siglo. ¿Ok? Además, solo el Padre conoce el día y la hora. Esto es cuándo ocurrirá este evento. Entonces, los discípulos hacen esta pregunta y se anuncia que solo el Padre conoce el día y la hora. Esto es cuándo va a ocurrir este evento. Sin embargo, con la destrucción de Jerusalén, ellos verían señales por los sucesos que están ocurriendo y especialmente cuando vieran al ejército romano avanzando hacia Jerusalén, sabrían que el tiempo había llegado. Entonces sí tendrían señales. Cuando ellos vieran al ejército romano acercándose a Jerusalén, ellos tenían el tiempo de poder escapar, porque el ejército romano aún no había rodeado a Jerusalén. Entonces, cuando nosotros vemos lo que nos va diciendo en Lucas 21-20 dice, pero cuando viereis a Jerusalén rodeado de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Ahora, aún cuando él anuncia esto, aún en ese momento ellos tendrían el tiempo de huir, o sea que tendrían señal y sabrían cuándo llegó la destrucción de Jerusalén. Pero del día y la hora de la venida de Cristo, nadie lo conoce. Un segundito aquí. Ok, un segundo, hermanos, aquí ya listo. Entonces, aún, o sea, cuando ellos vieran que el ejército romano se estaba acercando a Israel, ellos aún podían huir, porque entonces en el versículo 21, Jesús entonces le dice, entonces los que estén en Judea, entonces, ¿qué significa? Cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que están en los campos no entren a ella. Pues. Entonces, ¿por qué dice esto Jesucristo? Porque cuando el ejército romano rodeó completamente la ciudad, que la sitió, pues, no podía entrar ni salir absolutamente nadie. ¿Ok? Pero ellos todavía tenían tiempo de huir cuando viesen el ejército. En la venida de Cristo no va a haber ningún tipo de señal. Cuando Cristo regrese, no va a haber ninguna advertencia. Sería como en los días de Noé, dice también la palabra. Entonces, en el tiempo del diluvio no hubo señales, ninguna señal. Pero aquí en la destrucción de Jerusalén iba a haber abundantes señales. En el tiempo del diluvio no hubo señal, solo la predicación de Noé, que estaba anunciando, pues, pregonero de justicia, y la construcción del arca. Pues, o sea, la gente sí veía el arca ahí que estaba haciendo Noé. Pero dice que así será en los días de la venida del Hijo del Hombre, pues de Jesús. No va a haber señales hasta que vino el agua y se los llevó a todos. ¿Ok? Entonces, la misma construcción de la forma como está Cristo haciendo las revelaciones
en Mateo de Mateo 24:36 en adelante, lo que nos está demostrando es que no tiene que ver con la destrucción de Jerusalén, porque la destrucción de Jerusalén iba a haber abundantes señales y en la venida del Hijo del Hombre nadie sabe la hora ni el día. ¿Ok? Iba a ser como en el tiempo del diluvio, cuando vino el agua se los llevó a todos. No hubo ningún tipo de señal, pues. Noé entró en el arca porque Dios le dio la orden de que entrara en el arca. Pero en el caso de Jerusalén, los discípulos tenían que estar vigilantes, viendo las señales que Cristo les había advertido, y cuando vieran esas señales, y la señal más evidente era cuando viesen al ejército romano avanzando hacia Jerusalén para rodearlos. Ellos tendrían tiempo aún de salir de allí. Entonces, en la venida de Cristo es evidente que no habrá señales, y que esto está de acuerdo con los otros autores inspirados que han enseñado en el regreso de Jesús. En el día de Jesucristo nadie podrá escapar, nadie. En la destrucción de Jerusalén los discípulos podían huir todavía. Unos serán tomados, dice, y otros dejados. O sea, no podrán huir, no podrán hacer nada, solamente unos serán tomados y otros serán dejados. Habrá una selección, pues. A diferencia de la destrucción de Jerusalén, que los discípulos podían escoger irse o quedarse. También dice que vendrá como ladrón. O sea, ¿qué clase de ladrón advierte que va a llegar? Pues. Y también en Mateo 44:50 tomaría de sorpresa a los discípulos. Estoy haciendo esto como observaciones. Esto es como para estudiarlo en varias partes, en varios estudios, pero básicamente lo que quiero mostrarles es que en las mismas contextos de lo que está hablando eh, Jesucristo después de Mateo 24:36, evidentemente no está hablando de la destrucción de Jerusalén, porque la destrucción de Jerusalén los discípulos podrían huir. En la venida de Cristo unos serán tomados y otros serán dejados. ¿Pero qué significa eso? Para darles como un adelanto. Eso lo que significa es que aquellos que estén preparados serán tomados, ¿verdad? La palabra nos dice que seremos alzados a las nubes y estaremos siempre con Cristo. Y los que no estén preparados, los que no hayan hecho caso, los que no hayan puesto atención, pues sencillamente recibirán el tormento eterno. ¿Okay? Entonces, el punto que está hablando Jesucristo es la preparación que deben tener sus discípulos para la venida del Señor, porque no se sabe el día ni la hora. Va a ser como en el tiempo del diluvio, que vino el agua y se lo llevó a todos. No habrá ningún tipo de señales, pues. ¿Ok? Entonces, habiendo dicho esto, vamos a la parábola del padre de familia. Mateo 24, del 42 al 44, dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Entonces notamos otra vez, ¿verdad? Dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Ahora, está hablando de la destrucción de Jerusalén. Pues sencillamente con que vieran al ejército romano acercándose a Jerusalén y se acordaran de los rumores de guerra, la peste y el hambre y todo lo que se había estado pasando, ya con eso era suficiente para que ellos huyeran. Pero aquí les dice que velen, pues porque no saben a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Ok? Entonces, desde el punto de vista espiritual, no sabemos cuándo regresará Jesucristo. Por lo cual el cristiano debe estar velando, alerta, despierto espiritualmente todos los días de su vida espiritual, pues no puede dormirse con los asuntos del mundo y del pecado. ¿Ok? Entonces, es importante esto. Pues. Entonces, el propósito de esta parábola es animar a los discípulos a que estén velando y preparados para la venida de Jesús. ¿Ok? Cuando dice velad pues, el velad pues, el pues ese que hay acá, es
Otras versiones dicen, por lo tanto, o sea, de acuerdo a lo que acabamos de decir, de acuerdo a lo que se ha dicho, la Biblia de las Américas dice por tanto, la Biblia latinoamericana dice por eso. Entonces, velad pues. ¿Por qué el pues? Por todo lo que se ha advertido anteriormente. El cristiano, el discípulo del Señor, tiene que estar preparado para el regreso del Señor, pero lamentablemente no sabemos cuándo viene, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Entonces, nosotros los cristianos debemos estar velando debidamente. Velar significa vigilar, mantenerse despierto. Su aplicación es en sentido espiritual, pues. No quiere decir que vamos a estar despiertos sin dormir todos los días de nuestra vida hasta que venga Cristo, no. Está hablando en el sentido espiritual. Nosotros tenemos que estar despiertos espiritualmente, alertas a nuestra propia vida, a nuestra manera de hacer las cosas, a nuestra santidad, a nuestra obediencia. Entonces, los judíos dividían la noche en 3 vigilias. La primera, la segunda y la tercera. Los romanos la dividían en 4 vigilias. ¿Ok? Y generalmente hay advertencias en la palabra que tienen que ver con la primera, la segunda o la tercera, o a veces la cuarta cuando usan el sistema romano. Pero básicamente el punto es que no dormir, porque de noche, pues la aplicación es que la persona se va a su casa a dormir tranquilo. Pero mientras está durmiendo, el ladrón está minando, está cavando, está tratando de entrar a su casa, pues para tomarlos por sorpresa. Y está aplicando, esta aplicación tiene que ver con la venida de Jesucristo, pues. No sabemos cuándo va a venir Jesucristo. No tenemos ni idea de cuándo va a venir el Señor. Y debemos estar alerta, vigilando, despiertos espiritualmente para que no nos tome de sorpresa como un ladrón sorprende a sus víctimas en la noche. ¿Ok? Entonces, ok. Entonces, ¿qué pasa? Generalmente habían atalayas en los pueblos, pues. Los atalayas eran aquellos que estaban durante una, dos vigilias o se turnaban mirando, vigilando, viendo el horizonte, evitando que llegaran enemigos de sorpresa y tomaran al pueblo dormido, pues, desprevenido. Si ellos veían algún tipo de enemigo acercándose o algo, pues ellos tocaban los carneros, los cuernos de carnero, que se le llama o se le conoce como trompetas, para advertir a la población. ¿Ok? Cuando ya el pueblo sabía que iban a venir enemigos, entonces no eran solamente los atalayas los que estaban despiertos, sino que todos los hombres estaban alertas, armados, ceñidos sus lomos para que cuando llegara el enemigo estar preparados para enfrentarlos. Entonces, el punto es que nosotros debemos estar velando, pues, velando, despiertos, vigilando, pues, mantenerse despierto. Y eso es en un sentido espiritual. ¿Y de qué manera? Pues viendo nuestra firmeza en la fe, pues si estamos firmes, si estamos viviendo una vida santa, si estamos haciendo la voluntad del Señor, porque esta parábola tiene que ver con estar alerta. La parábola del siervo fiel y prudente es la parábola que tiene que ver con el siervo que está haciendo lo bueno para su Señor. El siervo infiel es aquel que se descuida, piensa que su Señor no viene y entonces empieza a perjudicar la propiedad de su Señor, pues. La parábola de las 10 vírgenes tiene que ver con 2 tipos de cristianos, aquellos que están preparados, aquellos que están alertas y aquellos que están descuidados, esperando que llegue el Señor, porque las 5 vírgenes insensatas están esperando al novio, pero no estaban preparadas. Después la parábola de los talentos nos advierte con la
la necesidad de que, además de que estemos velando, como nos dice aquí esta parábola, estemos trabajando para el Señor. Y después termina con la parábola del juicio de las naciones, donde Cristo va a separar a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y básicamente lo que nos enseña ahí es la responsabilidad de trabajar, pero por el bien de los hermanos. Y entonces vemos que Cristo dio una serie de lecciones que de una manera u otra nos hace ver toda la gama de responsabilidades que tenemos y en las cuales nosotros deberíamos estar viendo, vigilando, alertas, determinando si estamos viviendo como debemos vivir. Entonces, firmes en la fe, pues. 1 Corintios 16:13 dice, velad, está firme en la fe, portados varonilmente y esforzados. Orando continuamente también nosotros. Es una manera de estar alerta, vigilante, hermano. Colosenses 4:2 dice, perseverar en la oración, velando con ella con acción de gracias. No andar durmiendo como los demás, que es el problema que tienen, que muchos cristianos se han adormecido en las cosas del mundo. Ya tienen muy poco tiempo para Dios, ya no le dan importancia a las cosas del Señor. Y un buen ejemplo de cristianos y de iglesias completas que se adormecieron es, por ejemplo, la de la Odisea, la de Sardis, la de Éfeso, iglesias completas, o sea, grupos de cristianos completos que se adormecieron porque en el caso de la Odisea, prosperando, enriqueciéndose, se sentían, bueno, que estaban en la cima del mundo, pero espiritualmente estaban en la parte más profunda. Tanto que Cristo les dice que los va a vomitar. Pues. Vomitar significa expulsar del cuerpo, o sea, cuando alguien toma algo, lo introduce en su cuerpo, cuando lo expulsa es que lo echa de su cuerpo. Era una advertencia que también lo iba a expulsar de su relación como iglesia del Señor, la misma advertencia que le dio a la iglesia en Éfeso, que quitaría su candelero, pues, pero con otras palabras. Entonces, debemos entender, hermanos, que nosotros debemos estar alerta y estar alerta es autoexaminándonos, evaluándonos. No es que estemos alerta de la vida de otro cristiano a ver si es fiel o no. Quienes tenemos que evaluar si estamos fieles, si estamos preparados, si estamos ya listos para recibir al Señor, somos cada uno de nosotros. Si tenemos nuestras vestiduras blancas, si tenemos nuestras vestiduras sin mancharlas, si tenemos nuestros talentos multiplicándolos o lo hemos enterrado. Cada uno de nosotros tenemos que velar debidamente porque no sabemos cuándo va a venir el Señor. No tenemos fecha. Porque si tuviésemos fecha, nosotros diríamos, bueno, todavía falta 30, 40, 50 años. Ah, no, todavía voy a vivir la vida como yo quiero porque el Señor no viene. Y bueno, cuando falten 3, 4 años me pongo activo. Pero no, por eso Cristo no dio fechas, porque si no, nos hubiésemos confiado absolutamente todo. Entonces, como no hay fecha, nosotros tenemos que vivir como si Cristo fuese a regresar hoy. Esa es la manera como nosotros debemos vivir. Y entonces, si Cristo regresa hoy, estamos preparados, estamos alerta, estamos vigilantes, estamos haciendo la voluntad del Señor. Es la pregunta que cada uno de nosotros debemos hacernos. En Primera de Tesalonicenses 5, del 6 al 8, dice, por tanto, no durmamos como los demás. Eso se lo está diciendo Pablo a una iglesia que tenía excelentes cualidades, porque Pablo empieza alabándolos pues, por toda la labor, como ellos habían expandido su fe de tal manera que los apóstoles no tenían nada que decir. Pues. Realmente Pablo tiene muy poco que señalar de la iglesia de Tesalónica. Y a ellos les está diciendo, por tanto, no durmamos como los demás. El mundo está adormecido en el pecado, en las tinieblas, en la maldad, en la desobediencia. El cristiano no debe caer en esa situación.
Y también nos manda que velemos y seamos sobrios. Velar, pues ya lo hemos dicho, es vigilar, estar despierto espiritualmente, y sobrios es que no permitamos que nuestros sentidos espirituales sean embotados, sean afectados por las cosas del mundo. En el sentido físico, una persona sobria es aquella que no está bajo los efectos del licor o de una droga o de algo que afecte su sentido. En este punto tiene que ver con en el sentido espiritual, pues, porque a veces, como la iglesia de la Odisea, ellos estaban preocupados por su prosperidad, estaban preocupados era por su bienestar, y tanto que se estaban envaneciendo de lo que eran, de lo que tenían, pues, y descuidaron lo más importante, pues. El 7 dice, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, dice Pablo, que somos del día, seamos sobrios. No podemos descuidarnos. No podemos deslizarnos, como dice el libro a los hebreos, pues la epístola a los hebreos. Entonces dice, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Y por qué debemos velar? Porque no sabemos a qué hora debe venir nuestro Señor. Entonces, es claro, hermanos, que si hubiese señales, ¿verdad? Todos los discípulos, por más descuidados que estén, podrían darse cuenta de la eminente llegada de su Señor. Si hubiese señales, eh, puede ser que yo sea un discípulo que ando descuidado, adormecido, pero llega otro y dice, mira, ¿viste esta señal? ¿Te diste cuenta que se está cumpliendo lo que dice la palabra? Mira, ya la venida del Señor está cerca, y estaríamos como que animándonos y apoyándonos unos a otros. Pero es que no va a haber ningún tipo de señal. No va a haber, como pasó en la destrucción de Jerusalén, un ejército rodeando a Jerusalén. No va a haber rumores de guerra, no va a haber pestes, en el sentido de señales como el fin del mundo. Sí puede haber guerra en el mundo, sí puede pasar muchas cosas, pero eso no tiene que ver en nada con las señales de la venida de Jesucristo. Entonces, porque no sabía qué hora debe venir vuestro Señor. No hay señales, no habrá señales, no se sabe la hora. La parábola de la higuera no aplica para este caso, pues, porque la higuera da señales, hermano. La higuera, cuando sus ramas se ponen tiernas, pues ya viene el verano, pues. Ya los, los agricultores o aquellos que cosechan, pues ya saben que ya viene el tiempo de la cosecha. Pero ¿cómo sabemos nosotros que es el tiempo de la llegada de Cristo? No hay hora. La higuera da señales, pero la llegada del Señor será sin aviso. ¿Ok? Entonces, por eso es que nos está diciendo la parábola del padre de familia. Son muchos desde hace siglos que han creído, que han descubierto la llegada o el tiempo de la llegada de Jesús. Son muchos los que han dicho que Jesús llegaría en el tiempo de sus vidas. ¿Ok? Desde que se tiene memoria, creo que en el siglo VI, en el año 500 y tanto, ya había personas prediciendo que en ese siglo vendría Cristo. Y así sucesivamente, en cada siglo aparecía alguien que pensaba que ya había descubierto la llegada de Cristo. Hasta en 1844 con John Miller, que fue uno de los pioneros de los adventistas, después Helen de White y los testigos de Jehová en 1914. Y bueno, los hombres siempre han querido saber la fecha de llegada de Cristo, pero no hay señales, hermano, no hay manera de saberlo. Y han tratado pues de adivinar, y no hay manera, no hay nada que nos pueda indicar que ya llegó Cristo o que ya su llegada es eminente, solamente cuando lo veamos en las nubes. Mateo 24:43 dice, pero sabed de esto, y esta es la parte de la parábola corta, pero que tiene que ver con todo lo que viene hablando, que si el padre de familia, ¿verdad? Cualquiera de nosotros supiésemos, estuviésemos enterados a qué hora el ladrón ha de venir, ¿verdad? Pues estaríamos despiertos, velando,
y no dejaríamos minar nuestra casa. ¿Ok? Si nosotros, ¿verdad? El padre de familia, el padre de la casa espiritual, en el caso nuestro, la casa espiritual nuestra es nuestra vida espiritual, nuestra fe, como dice la parábola de los dos simientes, las dos simientes. Si nosotros supiésemos a qué hora el ladrón ha de venir, nosotros estaríamos despiertos. No permitiríamos que se metan en nuestras casas y nos dañen. Tampoco lo recibiríamos sin estar preparados. Algo agarramos para tratar de defendernos, defendernos si logra entrar en nuestra casa. ¿Ok? Entonces, el padre de familia, pues, el responsable de cuidar a su familia, su casa y sus propiedades que tanto trabajo le ha costado. Nosotros somos responsables de nuestra propia vida espiritual, hermano. Nosotros somos responsables de nuestra propia salvación. De la misma manera, cada uno debemos cuidar de su casa espiritual, su fe. Esto es su vida santa, su salvación, su sincera fidelidad a Dios. Recordemos la parábola de los dos constructores, uno prudente porque construyó su casa sobre la roca y el otro pues un insensato que construyó su casa sobre la arena. Entonces, ¿cuál es el propósito? No permitir que el ladrón mine nuestra casa. No permitir que el ladrón entre y lastime a los nuestros, nos lastime a nosotros y terminemos perdiendo, pues. En el sentido espiritual es no permitir que regrese, o sea, no permitir que estemos descuidados para cuando Cristo regrese. Cristo va a regresar, pues, como ladrón en la noche. Pero el sentido es que nosotros tenemos que estar alertas espiritualmente, despiertos, sin descuidarnos para que cuando Cristo regrese, sencillamente estemos preparados para recibirlo. Estemos en condición de poder recibir a Cristo cuando Él regrese. En Juan 2 del 7 al 9, ¿ves? Porque nos dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos. Eso de mirar por vosotros mismos, Pablo lo dice, examinaos vosotros mismos. O sea, es algo que nosotros tenemos que evaluar porque hay muchos engañadores desde hace muchos siglos. Y Juan estaba advirtiendo de esos engañadores. Entonces dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Eso es estar alertas, eso es estar velando, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía, y ese es el problema, en este caso, cuando se dejan engañar por falsos maestros, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. La Nueva Versión Internacional dice del versículo 8, cuídense de no echar a perder el fruto de nuestro trabajo, procuren más bien recibir la recompensa completa. Y eso es estar alertas, velando, despiertos espiritualmente, hermano. Pablo lo dice en 2 Corintios 13:5, dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. O sea, ¿qué está diciendo? Bueno, lo que le pasó a la iglesia a la Odisea hubiese sido una buena reflexión para ellos. Evalúen si ustedes están todavía en la fe, pues, o ya se han apartado de la fe, pues. La iglesia de la Odisea, pues prácticamente estaba apartada de la fe ya porque Cristo las iba a vomitar. Lo único es que le estaba dando la oportunidad que se arrepienta. O dice, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. ¿Ok? Entonces, el padre de familia, si supiese a qué hora el ladrón ha de venir, estaría preparado, velaría, pues. Como nosotros, hermanos, no sabemos cuándo viene Cristo, igual debemos estar velando. ¿Cuándo? Hoy. Mañana no ha llegado y el pasado ya se fue, pues. ¿Cuándo debemos estar nosotros velando? Hoy. Ya mañana será el nuevo hoy. Estaremos velando mañana. Pero el día en que nosotros tenemos que estar despiertos, sobrios, velando, es en este día, mis hermanos.
tenemos que vivir como si Cristo fuese a regresar hoy. Entonces, si el padre de familia supiese que ahora el ladrón ha de venir, pues es una excelente comparación, nos da Jesús y luego Pablo y Pedro. El ladrón nunca te avisará cuándo te va a robar. Nunca. Cristo no va a avisar cuándo va a venir. El éxito del ladrón depende de la sorpresa de llegar a su víctima y tomarla por sorpresa, descuidada, dormida en su cama, que no pueda ya reaccionar, que no tenga oportunidad de defenderse o de evitar el daño. Entonces, es una advertencia. ¿Y por qué era tan importante que Cristo hiciese eso, hermano? Desde el punto de vista, si lo razonamos, pues era lógico, porque, como dije hace rato, si no estaríamos muy descuidados, ¿no? Y muchas personas, por ejemplo, en las compañías, dicen, no, el jefe regresa dentro de 5 días. Bueno, entonces en esas empresas empiezan a trabajar con más lentitud, se vuelve un desorden, se descuidan porque el jefe no está. Pues. Como saben que todavía el jefe regresa en tantos días, pues hacen lo que mejor le parece. Cuando ya saben que va a regresar el jefe un día antes, empiezan a arreglar todas las cosas. Pues así seríamos nosotros. Pues. Pero como no sabemos, entonces eso nos obliga a que nosotros seamos atentos, pendientes, alertas en todo momento de nuestra existencia, cada día. Pues. Como si el Señor hubiese de venir hoy a pedirnos cuenta. En Primera de Tesalonicenses 5, del 1 al 3 dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿Se acuerdan de el diluvio? El diluvio, todo el mundo estaba casándose, dándose en casamiento, estaban viviendo una buena vida, hasta que vino la destrucción repentina y se los llevó a todos. Dice, como los dolores de la mujer encinta y no escaparán. Entonces, el punto, hermanos, es que nosotros debemos estar atentos, alertas. A los discípulos se le habló, se le dio señales de la destrucción de Jerusalén y claras señales. Y la más evidente es que para que Jerusalén fuese destruida era necesario que apareciera un ejército al frente, a no ser que fuese por un terremoto, otra razón, pero era un ejército. Y Cristo les advirtió en Lucas que ellos verían el ejército. Y cuando vieran el ejército, los que están en Judeas huyan de ahí, los que están en el campo no regresen a Jerusalén, pues huyan. Pues. Entonces tenían tiempo de escapar. Pero cuando venga Jesucristo, no va a haber tiempo de nada. Unos serán tomados y otros serán dejados. Aquellos que estén preparados serán tomados. Aquellos que no estén preparados, pues recibirán el castigo por su desobediencia. Entonces, ningún ladrón va a anunciar el día en que va a robar. Por ello, el padre de familia, el cristiano, la iglesia también, porque la iglesia también tiene que estar atenta. La iglesia tiene que estar vigilante, hermano. Individualmente, cada uno de nosotros tenemos que estar vigilantes, atentos, sobrios de nuestra vida, pero la iglesia tiene que estar también atenta, porque ya vimos la iglesias completas como la de la Odisea, iban a ser expulsadas del cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo las iba a vomitar. Pues. Los líderes de la iglesia, los ancianos, los evangelistas, también tienen que estar atentos, viendo que la iglesia vaya correctamente, que esté cumpliendo con la voluntad del Señor, que no se haya desordenado como le pasó al pueblo de Israel con sus líderes, que sus líderes en vez de ayudar al pueblo a que pudiesen estar bien con Dios, lo que hicieron fue alejarlos de Dios. Y hoy pasa también con la iglesia del Señor. Malos líderes que llevan a la iglesia del Señor por malos caminos. Y todos debemos estar alertas, porque cuando Cristo regrese, todos vamos a recibir el premio por nuestra fidelidad, obediencia, o vamos a recibir el castigo por nuestra
descuido y desobediencia. Primera de Tesalonicenses 5, del 4 al 5 dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, pues. O sea, es una cuestión de conocimiento y de estar alerta, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Entonces, si el padre de familia supiese a qué hora va a venir el señor, el ladrón, o si el cristiano, la iglesia, los líderes, el cuerpo del Señor supiésemos cuándo va a venir el Señor, pues entonces estaríamos preparados porque sabemos, bueno, hoy llega el Señor, vamos a poner todo en regla. Ya no quiero, ya no me preocupa la casa, ya no me importa el carro, ya no me importa el dinero, ya no me importa esto, porque ya hoy llega Cristo. Pero como hoy no sabemos si viene Cristo, entonces estoy preocupado por mi casa, por el dinero, por el afán, por mi comodidad, por las cosas del mundo, y entonces no le doy importancia a las cosas del Señor, pues. Entonces, velaría y no dejaría minar su casa. La palabra minar significa cavar a través, penetrar, pues. Es como romper el muro o abrir un hueco en la tierra y entrar en la casa. La idea es un ladrón abriendo un agujero en las paredes o en el piso para penetrar o interrumpir dentro de la casa y cometer su fechoría. ¿Ok? Entonces, si el padre de familia sabe cuándo llega el ladrón, ya le dieron aviso, alguien les avisó, le advirtió y dice: mire, esta noche te van a robar, él va a estar atento. ¿Ok? Él va a estar atento, él no va a dejar que el ladrón entre fácilmente, inclusive le va a hablar a su familia, le va a hablar a los vecinos y va a buscar la manera de proteger a su familia. Pero como el ladrón no le va a avisar cuándo viene, entonces si alguien de nosotros sabe que están robando por el sector donde nosotros vivimos, pues deberíamos estar alerta todo el tiempo porque no sabemos cuándo nos van a robar, pues, o si nos van a robar en algún momento. El cristiano debe estar atento, vigilante, en este caso de su propia vida, de su espiritualidad, de su santidad, su fidelidad y de su salvación. No debemos permitir que llegue el día del Señor o el día de nuestra muerte descuidados, dormidos, afanados por nuestra vida en este mundo, por los deleites del mundo, descuidando las cosas del cielo. Apocalipsis 16:15 dice: he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Hermanos, esto debe ser este simbolismo que está usando Cristo acá, eh, en la revelación de Apocalipsis, realmente es interesante, ¿no? Porque nos hace ver lo que pasa cuando alguien es sorprendido desnudo. Realmente es extremadamente vergonzoso. Una persona que la sorprende desnuda, de personas descuidadas, y todo el mundo lo ve, trata de taparse, pero no puede taparse porque está desnudo, lo sorprendieron. Cuando nosotros estamos atentos, entonces nosotros nunca nos van a conseguir desnudos, sin ropa, sin las ropas blancas que nos dan a nosotros, esas ropas de pureza simbólicas que se le da a cada cristiano cuando obedece la fe y que las mantiene blancas mientras persevere y haga la voluntad del Señor. En 1 Juan 2:28 dice: y ahora, hijitos, permanecer en él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Esto es una de las cosas más tristes que le puede pasar a un cristiano, una vida cristiana, años de haciendo o tratando de hacer la voluntad de Dios y pierda esa bendición y resulte que espiritualmente no estaba cubierto de Cristo, no estaba cubierto de la sangre de Cristo, sino que estaba desnudo. Realmente va a ser vergonzoso. Por eso nosotros debemos estar atentos, alertas, porque ese es el mensaje que le está dando Cristo a sus discípulos. Deben estar atentos porque no sabe el tiempo de su llegada. No sabemos cuándo vendrá Cristo.
en la destrucción de Jerusalén sí había señales. Cristo le dijo, bueno, cuando ustedes vean el ejército, huyan. Cuando ustedes vean que el ejército está rodeando Jerusalén, huyan. Cuando ustedes vean rumores de guerra, pestes y terremotos, pues ya ha llegado la hora. Pero había una señal inequívoca que era el ejército romano. Cuando ellos viesen a Jerusalén que estaba siendo rodeada por el ejército, ya esa era la señal final. O sea, llegó, pues, llegó el tiempo de la destrucción. Salgan de allí. Pero en la venida de Cristo no va a haber ningún tipo de señal, ninguna, hermanos. Mateo 24:44 dice, por tanto, también vosotros estar preparados. Y este es el otro punto que quiere tratar la palabra, preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. No solo estar despierto, velando, sino que también debemos estar preparados. El padre de familia, si va a estar preparado, tendrá lo necesario para defenderse. Palos, armas, trampas, le va a informar a su familia, hablará con los vecinos para que le ayuden si llegase a pasar. Pues él va a estar preparado. En el caso del cristiano, estar preparado es estar listo para recibir al Señor. Nada que nos ate, nada que nos impida a nosotros poder recibir al Señor con alegría, preparados, dispuestos, prestos, listos. Significa estar en condición espiritual correcta para poder recibir a Jesucristo. En la Nueva Versión Internacional dice, por eso también ustedes deben estar preparados porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Ahora, ¿cómo entendemos esto de preparado? Segunda de Pedro nos lo hace entender claramente. Versículos 3 del 11 al 12 dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, dice, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Y en el 14 dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él, ¿por quién? Por Cristo, sin mancha, irreprensibles y en paz. Entonces, estar preparados significa con nuestras vestiduras blancas, libres de pecado, viviendo santa y piadosamente. La nueva versión internacional dice conducta intachable según la voluntad de Dios. Versión moderna, ¿qué manera de persona debéis ser vosotros en toda forma de santo comportamiento y piedad, sin mancha, irreprensible, sin pecado y sin nada de qué ser acusado, totalmente en paz? Muy bien, hermanos, se me fue el tiempo, creo que me excedí en el tiempo, pero este es el propósito de la parábola del padre de familia. Espero que les pueda servir para que estemos atentos, alertas, despiertos, preparados para cuando nuestro Señor llegue, sea hoy, sea mañana o sea más adelante. Que Dios les bendiga. Bien, vamos a hacer una oración. Hermano Jorge, ¿nos puede ayudar con una oración, por favor? Claro, hermano. Encantado. Gracias. Hermanos, vamos a orar. Padre Santo, Padre Justo, Padre amado, gracias por todas las bendiciones que nos da. Gracias por permitirnos escuchar la sabiduría, una porción de la sabiduría de su palabra que nos ha traído el hermano Mario. Y qué palabra, la que nos alerta a estar siempre atentos a lo que nos dice que debemos ser atalaya de nuestra vida, que es su palabra que nos permite estar siempre en el camino correcto para que cuando usted llegue en el día que tendrá que juzgar a todos, a los vivos y a todos los muertos también, podamos estar listos para poder ir con usted al lugar que nos tiene preparado. Gracias, Padre, por que nos permite esta bendición, esta gracia de conocer la sabiduría de su palabra. Padre amado, permítanos también orar por los hermanos. Muchos hermanos padecen problemas de salud, problemas, circunstancias de trabajo, circunstancias de empleo, circunstancias económicas. Su providencia divina, su mano bendita, usted socorra a los padres, socórranos a todos nosotros que tengamos problemas para poder superar este trance difícil y poder seguir bregando en la hora que usted nos ha encargado, que es el avance del Evangelio, el avance del Evangelio. Gracias le damos por todo ello. Padre amado, en el nombre de nuestro amado Jesús.
Amén. 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 Gracias, hermano Jorge. Hermano Hermes, ¿tenemos alguna información de Facebook, por favor? Sí, hermanito, muy buenas tardes a los que no he podido saludar, que entraron mientras ya estábamos en el estudio. Tuvimos algunos hermanos aquí en Facebook, la hermana Marta Urbina, Arnulfo Cárdenas Tovar, Rubiela Cortés López y Angélica Gómez. Todos ellos estuvieron escuchando, prestando atención a este interesante mensaje que ha traído nuestro hermano Mario el día de hoy. Y hay un mensaje también acá de la hermana Rubiela Cortés que dice: Amén, gracias hermano, saludos y bendiciones para todos. Damos las gracias a quienes se han adherido a esta transmisión de la palabra del Señor a través de Facebook Live en la página del hermano Néstor Sánchez, y a la hermana Rubiela Cortés, que ha dejado su lindo mensaje entonces para todos nosotros, y especialmente para nuestro hermano que ha traído la predicación. Eso, hermanito, adelante usted. Gracias, hermano. Aquí en el chat, nuestra hermana Jenny Gómez, buenas tardes, bendiciones para todos ustedes, mis hermanos, excelente estudio, wow, gracias por la enseñanza, Dios bendiga su vida y la de su familia, igualmente para usted, mi hermana Jenny. Muy bien, hermanos, algo que quieran preguntar, comentar, este, este es el momento. Hermano Mario. Hermano Jorge. Sí, bueno, es difícil hacer una pregunta cuando la exposición es tan clara y tan edificante. Es una mala costumbre de usted, hermano. Eso ya siempre nos tiene así acostumbrados a estas lecciones tan edificantes. Muchas gracias por ello. Pero me pongo a pensar, ¿qué hubiese pasado si Jesús dejase señales para el día del fin del mundo? Y esto me hace recordar a un frente religioso israelita que se creó en el Perú por un señor Atacusi, que dijo que la Nueva Jerusalén iba a ser en la selva peruana y que iba a ser tal día, el día de su muerte, que iba a resucitar el tercer día y que ahí iba a ser el fin del mundo. Y tal. Bueno, resulta que este señor murió hace 20 años. Primero que no resucitó nunca, porque el tercer día que esperaban todo el mundo iba a resucitar se descompuso totalmente, se agusanó, ¿no? Y no hubo ninguna resurrección. Pero ¿cuál es el efecto que se produjo? Este frente israelita que le llamaba él, no tenía seguidores, pero cuando él anuncia que tal día iba a ser, se llenó de seguidores. Pero la gente cree en eso, para creer. Y realmente no es así, porque a Dios nosotros llegamos por amor, llegamos por la creencia del Evangelio, llegamos por la muerte, sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, no porque nos den señales para ver, sino porque lo creemos y amamos. Entonces, este ejemplo, en el Perú real, nos muestra que no puede ser de esa forma, ¿no? Gracias, hermano, por la exposición. Así es, hermano, así es. Yo creo que las personas quieren saber cuándo van a pasar las cosas, pues eso es todo. Pero Jesucristo en su gran sabiduría no nos dejó nada, pues, sino que cada uno de nosotros tenemos que vivir cada día como si fuese venir Cristo hoy, pues, y eso, vemos la sabiduría del Señor en eso. Hermana Jenny, bienvenida. Sí, buenas tardes. Le pido disculpas porque olvidé conectarme, se me pasó de tan buen estudio, de verdad que sí. Sí, esto de Mateo 24, vaya la redundancia, el cestarismo, ¿no? Todavía ellos lo están esperando. Ellos dicen que todavía esto no ha pasado. Lo digo porque yo en una ocasión era sectaria y yo misma me preguntaba, pero Dios mío, porque ahí se detalla lo que estén en la azotea, lo que debe de hacer. Ay, pero yo me voy a quedar porque yo no tengo eso. Y ahí me surgían muchísimas inquietudes. De verdad que sí, ¿qué significaba estos textos bíblicos? ¿Para cuándo se escribe? ¿Para quiénes estaban? Y de verdad que sí, que las enseñanzas de ustedes y acá en el local de adoración donde yo pertenezco, ahora es muy suave, muy fácil de manejar el contexto. Es una bendición, recordando siempre que cada época, eh,
tuvo sus eventualidades. En el tiempo de los apóstoles, recordemos que era por señales, ¿no? Porque el evangelio aún no estaba. Hoy en día lo que tenemos es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y Él ha sido claro en cuanto a su venida. El que quiere creer que Él va a venir así, no. Él dice que vendrá como ladrón en la noche. ¿Qué quiere decir esto? Lo mismo que usted decía en el estudio, estar constantemente en vigilancia, estar firme y saber que para poder heredar aquella mansión gloriosa debemos de despojarnos de este cuerpo de carne y a hacer que el espiritual siga creciendo cada día más. De verdad que sí, me disculpan que se me alargó el comentario. Muchas gracias, muchas bendiciones a todos. Le amo mucho en el amor de Cristo Jesús. Amén, amén. Gracias, hermana. Y gracias por su comentario. Por allí vi la hermana María Elena. ¿Por ahí? Hola, hermano. Buenas Ah, tardes. hola, hermana. Sí, ya la acabo de ver. ¿Cómo está? Bien, bien, gracias a Dios, hermano. Tenía varias semanas sin conectarme, pero siempre algunas cosas en la congregación o aquí en la casa a uno se le complica algunas veces y pido disculpas porque de verdad que siempre es bueno uno estar nutriéndose de la palabra de Dios. Hermano, este tema, ¿verdad? Es muy importante nosotros también poder dominarlos para no dejarnos engañar así tan fácilmente, porque vemos, ¿verdad? Que en el mundo religioso la mayoría de las personas dicen Cristo viene pronto. Yo creo que desde que tengo 12, 13 años, que tengo como que mis pensamientos siempre hemos escuchado eso de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que la gente llama a que la gente confiese su fe, busque a Jesucristo porque la venida del Señor está cerca. Pero aquí en el estudio, como usted lo explicó claramente, vemos que no van a haber señales. Actualmente ya la gente empieza a murmurar con la muerte del Papa, que ya viene el Papa Negro, que yo lo he escuchado desde niña, de ese Papa Negro. Entonces también ellos dicen que esa es una señal de que ya Jesucristo está a la puerta, que ya Jesucristo viene pronto. Entonces, este estudio nos ayuda a aclarar a nosotros muchas cosas y también poder mostrarle con todos esos versículos, todo lo que usted nos mostró, para que vean que cuando nuestro Señor Jesucristo venga, no va a haber señales. Y una de las formas que nosotros tenemos como cristianos, ¿verdad? Mantenernos fiel, perseverar. El Señor mismo lo dice, sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de vida. Entonces eso, estar velando, estar firme, buscar siempre la manera de vivir en santidad, en obediencia, en ese temor del Señor, porque eso es lo que nos va a ayudar a nosotros para poder ser salvos. Pero si no nos preparamos, sabemos que estamos mal. Entonces es un estudio de muy buena enseñanza para nosotros y no dejarnos engañar por todos esos rumores, porque como usted lo decía, aún muchos hermanos cuando leen Mateo 24 piensan, ¿verdad?, que ya es el fin del mundo. Entonces, muchísimas gracias, hermano, por tan excelente estudio. De nada, hermana, de nada. Muy bien, gracias por su comentario, hermano David. Sí, hermano, uno comúnmente tiende a pensar leyendo Mateo y Lucas que están relacionados los dos con la destrucción de Jerusalén, pero cuando uno escarba minuciosamente, como lo ha hecho usted y lo han hecho otros hermanos, se da cuenta de dos venidas. La primera en destrucción y juicio para castigar a su pueblo y destruir Jerusalén, y que no, dicen la historia, que no quedó una piedra sobre otra. Pero cuando uno ya empieza más minuciosamente a buscar ahí, se da cuenta que en realidad hay tres preguntas y una está relacionada con la venida de él. Y de eso, como dice ahí la escritura, no hay señal. Hay que estar velando, preparados para esas cosas, hermano. Gracias. De nada, hermano. No, yo creo que más adelante vamos a ver si desarrollamos una serie de estudios sobre Mateo 24. Pero es eso, pues, o sea, eh, es una manera, una narrativa bíblica donde Cristo habla de dos profecías que van a tener aplicación en tiempos diferentes, pues. Y eso es lo que hay que entender para comprender, pues, porque muchas veces la forma como se narra allí, pues,
pareciera que hay contradicciones, que no se entiende, pero como usted dice, escarbando se logra entender qué fue lo que quiso decir Cristo allí. Eso, hermano, gracias. ¿Quién más quiere agregar algo, hermanas, hermanos? Yo, hermanito, permiso. Adelante. Es súper interesante el tema, básicamente porque las personas tienden a creer en lo primero que se les dice, por lo general. ¿Ya? Yo creo que todos nosotros como hermanos hemos tenido alguna experiencia con alguien que piensa que el fin de los tiempos viene muy pronto. Yo cuando estaba allá en Colombia, había una señora que estaba allá en Bogotá que trabajaba en el hotel en donde yo me estaba alojando y yo le dije que me dedicaba a la predicación del Evangelio, que estudiaba muy concienzudamente la Biblia. Y ella, al día siguiente me preguntó, fue a mi mesa cuando estaba tomando el desayuno, y me dice, ¿sabes? ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Usted piensa que después de todas las cosas que han pasado, que estas guerras y toda esta maldad de las personas, usted no cree que ya son señales de que ya viene el fin del mundo y el reino de Dios? Y le dije, bueno, el Señor predijo esas cosas, que pasarían terremotos y pasarían guerras y que todas las tomarían como señales de que ya el día del Señor viene. Pero no sabemos, porque el libro de Segunda de Pedro, en el capítulo 3 dice que el día del Señor vendrá, tal como decía usted, hermano, como un ladrón en la noche. Y el ladrón no te va a avisar nunca cuando viene. Por lo tanto, uno deduce de que la idea de Dios es que estemos preparados todos los días. ¿Ya? De tal manera de que no nos halle con los brazos abajo, decimos, para que estemos siempre prestos para la venida del Señor. Entonces la gente muchas veces habla o por desconocimiento o porque simplemente no se instruye en las cosas de Dios. Y mucha gente cae en ese error y lo vemos a diario en realidad. A través de las redes sociales, la gente le cree mucho a las redes sociales hoy en día. Mucho le cree. Y es un tremendo error. Y a veces hasta los mismos cristianos no consideran que tenemos que hacer lo mismo que hacían los hermanos en Berea, que eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Pues hasta lo mismo que le predicaban los apóstoles, lo revisaban, lo estudiaban para ver si esas cosas eran así. Entonces, bueno, a uno ¿qué le resta a uno? Solamente tratar de instruir en la palabra de Dios lo mejor posible a las personas para que no crean lo primero que se les dice. ¿Ya? Incluso que pongan en duda hasta lo que uno les enseña. Por eso uno enseña generalmente como lo hace usted, hermano, muchos otros hermanos, con la palabra de Dios en la mano, para que tengan la evidencia directa y cierta acerca de lo que realmente es. Muchas gracias, hermano, muy buen tema. Amén. Gracias, hermano, usted también por apoyarnos. Bien, hermanos, si no hay más comentarios, vamos entonces a concluir. Gracias por acompañarnos. Gracias por, animarnos a nosotros también, porque su presencia nos anima y, bueno, esperemos que esta semana sea una excelente semana en lo espiritual, también en lo material, en lo físico, y que, bueno, que Dios nos ayude a estar preparados todo el tiempo, atentos, alertas, para que no nos consigan desnudos. Por eso es muy vergonzoso. ¿Ok? Gracias por acompañarnos y bendiciones para todos. Muchas gracias, hermano. Que Dios le bendiga. Muchas gracias, hermanos. Buenas noches. Amén. Bye. Buenas tardes con todos. Gracias, hermano. Buenas noches. Feliz noche. Gracias. Dios Muchas les gracias. bendiga. Hasta Cuídense. luego, hermanas. para todos. Buen día. Chao. Chao, Chao, Feliz chao, chao, tarde. chao. Dios les bendiga. Chao, hermanita Juani. Que estén bien, Chao, mis hermanos, igualmente. hermanas. Bendiciones. Chao, Juani de España. Gracias, Chao. buenas noches, me voy a la camita. Chao. Chao. Dios les Chao, bendiga. Juani. Chao, gracias. Todos Dios. ala. Cuídense, mis Bendiciones. hermanos, hermanas. Hasta Bendiciones luego, para todos. hermanos. Estén Gracias. bien. Hasta luego. Dios les bendiga. Tengan una linda semana. Igual, igual. Vamos Igualmente. de Puente Alto, al sur de Chile, a Venezuela, al Perú, a todos Wow, lados. cuántos pueblos, cuántos España. pueblos. Ecuador, el Ecuador, hermano ¿Cuántos Néstor, países? también es de Ecuador. También. Bienvenido, hermano Me Néstor. me encantan los acentos de todos los países. Me gusta escuchar los acentos de cada uno. Me encanta.
Porque los Ah, españoles tenemos fama de que somos muy gritones, hablamos muy fuerte. Y cuando veo tantos países y tantos sitios hablar tan bajito, con ese amor, con esa cosa, pues me encanta, hermano, me estaría todo el día escuchando. Benignidad y bueno, bondad. Me encanta. muy bien, muy Buenas bien. noches, hermano, gracias. Igual, Dios pues le que bendiga, hermana. descansen, Muchas mis gracias. hermanos. Leo, Gracias, hermana Juan. gracias, Que Dios les cuide. igual. Ya me dio hambre, así que voy a tener que Ay, cerrar. ay, de tal palo, tal astilla. Es lo que dicen, ¿no? Así dicen. Pues. Hermano Néstor dice, tengo hambre y cierra el negocio y se va. Claro, y alguien quería decir algo y no alcanzó. Bueno, gracias, hermano Ernest. Gracias, Y bueno, todos los bendiciones. que están, vamos, bendiciones para todos. Le bendiga, Vamos. hermano. Hermana Igualmente, Irma, hermanita. Dios me Yo le cierro cuide. por fuera, ¿eh? Debe. Gracias. Chao.